Amigos, continuamos con ustedes y nuestros invitados. Vamos donde Eduardo, que me había pedido un tiempito. ¿Tú quieres ir primero, Eric? Le voy a decir algo Eduardo. Adelante. Tomado directamente del manual como si hubiese estado escrito ayer. Si pones un cercado de espinas a tu vida y guardas bien tu oro y tu plata, pon también puerta y cerrojo a tu boca y pesa las palabras que digas. En esa línea de lo que tú acabas de hablar, Eric, podemos hablar y mencionar lo que son las maldiciones y las bendiciones. Maldecir es una palabra compuesta que es decir mal. Es cuando hablamos mal de alguien, de algo. Esa es la maldición, y eso se da a menudo. Eso tiene un poder. Y me voy ahora al ámbito espiritual. Eso tiene un poder porque está lo que podemos considerar fe, una fe negativa. Es cuando tú lanzas algo sin dudar en lo absoluto sobre lo que estás mencionando, pero es una fe. Estás diciendo algo sin dudar, y eso es la fe. Creer, no dudar sobre lo que expresas. Y a veces decimos sobre las personas cosas que luego vemos que se transforman en cosas negativas para esas personas. Los antiguos lo sabían tanto que el nombre que asignaban a la persona era conforme a lo que ellos esperaban que la persona fuera. ¿Por qué? Porque cuando yo digo Eric, yo no dudo en que tú eres Eric, pero Eric tenía un significado. Eric significaba bueno. Pues tú ves en la personalidad, y cuando tú buscas las personas, por ejemplo, mi esposa se llama Ali, de Alicia, y entonces el significado de Alicia en el antiguo hebreo era dócil. Y mi esposa tiene las características de eso. Y yo cuando digo Ali, le digo dócil. Y así sucesivamente. También la bendición, pues, es una palabra compuesta de bendecir, decir bien. Entonces podemos escoger hablar mal y traer calamidad sobre la persona, o decir bien. Hay unos ejemplos bíblicos que quiero traer sobre eso. En cierto momento dado, Jesús iba por un viñedo, por un lugar, y hay una higuera que se supone que diera fruto, estuviera dando fruto. Cuando fue, tenía las hojas, pero no tenía el fruto. Y las hojas eran sinónimos de que el fruto estaba. Y le dijo: nadie más coma de ti. Y cuando regresaron por ese mismo camino al otro día, la higuera se había secado completamente. ¿Cómo esas palabras tuvieron el efecto de secar ese árbol? Como Jesús le dijo: nadie más coma de ti fruto. Eso tiene una enseñanza bíblica que no vamos a trabajar aquí, pero sí vemos que el efecto de lo que se dice trae. Ahí se le dijo a la planta. Tenemos otro caso donde un centurión romano tenía un siervo que estaba enfermo y fue donde Jesús y le dijo la situación. Jesús quiso ir a la casa y le dijo: no, di la palabra y con eso bastará. Y entonces Jesús dijo la palabra y el enfermo sanó allá en el lugar. Así que vemos que podemos bendecir o maldecir con las expresiones. Yo les recomiendo, hoy he dado varias recomendaciones: bendiga, diga bien. Y fíjate lo importante de la palabra, porque cuando yo me dirijo a ti o a cualquiera de los compañeros aquí o de los amigos televidentes y radio escucha internautas, pues tengo una comunicación directa. Puedo hablar y veo unas reacciones, ustedes me reaccionan con palabras. Pero cuando tú estás en esa comunicación con Dios, que estás usando tu palabra, o sea, y no lo tienes sentado frente a ti físicamente, hay una fe en que tú estás logrando esa comunicación y el poder de la oración, las bendiciones que te puede traer. O sea, hay que tener una fe bien grande y tener unas palabras bien certeras y bien honestas, porque ahí sí que no vas a ir con trucos a engañar. O sea, tienes que estar bien seguro. Y aprovecho para una dama que me escribe, para que ustedes vean el poder de la oración y esa palabra que transmitimos en la oración. Y quiero hacer énfasis en eso. Eso va con palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, se los expresamos a Dios en nuestra oración.
Nos dice, tengo 58 años de edad, peso 180 libras, una dama. Daré mi testimonio para la gloria y honra de Dios. Sufrí de depresión por muchos años. Fumé por más de 30 años y cuando decidí salir de todos esos medicamentos y el vicio del tabaco, confié en Dios, en oración y ruego y cambié mis hábitos de alimentación. Dejé todos los medicamentos de depresión y el cigarrillo. Confié en Dios y programas como el que ustedes hacen hoy. Puedo decir que estoy libre de esas enfermedades en nombre de Dios Todopoderoso. Amén. Gracias también a ustedes que me sirvieron de apoyo. Dios los continúe bendiciendo. La señora Cabán de Moca es la que me envía este mensaje. Y para que ustedes vean el poder de la palabra y de la oración, no solamente con la persona que tengo sentada al frente. Esa palabra eres tú, con alguien al frente o por fe hablando con Dios, licenciada. Don Jorge, no me diga don. ¿Verdad? Sé que estamos ya casi terminando el programa en el día de hoy, pero quiero aprovechar por lo menos 2 minutos. Me parece que es muy atinado compartir esta experiencia basándome en lo que don Eduardo nos ha traído y lo que ha compartido la señora que acaba de compartir su testimonio. Yo he experimentado en carne propia lo que es el poder de la palabra, lo que es creer y lo que es tener esa fe de la que habla Eduardo. Hace 9 años, yo les decía ahorita, ¿verdad?, que tengo 3 hijos. Hace 9 años yo experimenté un embarazo que para mí fue un embarazo de mucha alegría, porque tenía 2 hijos varones. Y ya entonces esa tercera era mi nena, la nena que yo esperaba y que ansiaba inmensamente. Cuando tenía mis 24 semanas de embarazo, yo perdí todo el líquido amniótico. Tengo los estudios que así lo sustentan. Cuando me hacen los estudios de rigor en ese momento, se dan cuenta que tengo 0 líquido amniótico. Naturalmente, de inmediato lo que me recomiendan es una terminación de embarazo terapéutico, que realmente ni por el término legal procedía, pero lo iban a justificar porque a pesar de que tenía 24 semanas, mi niña tenía 21 semanas, 20 semanas y pico, porque se había retrasado su crecimiento por la falta de oxigenación. No empecé ellos, me recomiendan ir al centro médico y terminar con el embarazo. Ya mi ginecólogo me pierde porque tenía que terminar, ¿verdad?, en un centro terciario. Puerto Rico, el único preparado era el universitario para ello, para atender esa situación. Ese día inmediatamente, no obstante, recurro a una segunda opinión, me hacen el mismo estudio, recurro a otro perinatólogo antes de irme con el referido al centro médico a admitirme. Y el médico me dice exactamente lo mismo. La bebé está compensando cerebro, está compensando corazón. Le tomará algunas 24, 48 horas terminar, ¿verdad? Yo había tomado una decisión de no terminar con el embarazo, porque Dios había depositado esa vida ahí. Yo entendía que quien tenía el poder y la autoridad para terminar con esa vida sería Dios en su momento, en el momento en que lo dispusiera. Y así lo hice. Me hospitalicé en centro médico y Dios, que está presente y que todo lo conoce, como usted sabe, y como acaba de expresar, yo le decía al Señor que Él sabía lo que yo quería. Yo quería tener a mi hija, yo la quería tener sana y saludable, y que yo creía que Él tenía el poder para hacerlo. Pero de igual manera, si me quería dar a mi niña con daño cerebral permanente, lo que se llama un niño vegetal, y eso era lo que Él quería para mí, yo también iba a aceptar esa voluntad. Y si el embarazo terminaría, pues Él decidiría cuándo lo haría. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros, nuestra palabra, volvemos a lo mismo, tiene que estar acreditada, tiene que estar sustentada con la acción. Si yo creía y yo quería que mi hija pudiera desarrollarse, yo quería ver a mi niña, yo quería darle la oportunidad de vida y darle la oportunidad a Dios para que Él pudiera realizar su plan, el que fuera, que yo lo desconocía en ese momento, pero estaba en disposición de aceptarlo. Yo tenía que dejar a mi niña en mi vientre. Yo tenía la decisión en ese momento de terminar con mi embarazo, que muchas personas lo justificaron, y yo tuve que decirle a muchas personas, yo no estoy pidiendo opinión, mi decisión es que yo voy a continuar con el embarazo hasta que el Señor lo permita. Pero en ese momento la decisión era o terminar con el embarazo o continuar con ese embarazo y dar la oportunidad a Dios que se pudiera hacer su obra, la obra que yo creía que Él podía realizar. Y por mi palabra yo bendecía a mi hija y yo le hablaba a mi niña, yo le decía que estábamos ahí luchando juntas
Y que Dios tenía el poder porque Él la creó y Él la puso ahí. Y aunque los médicos no vieran el líquido amniótico y no había oxígeno, Dios era quien soplaba vida en ella y que Él fue el que la creó y Él fue el que se inventó el líquido amniótico y Él sabía cómo Él la tenía ahí. Para hacerles el cuento corto y terminar, porque esto es se podemos escribir un libro. Eso fue a las 24 semanas. A las 36 semanas nació mi niña porque el médico entendía que teníamos que compensar afuera. Mi gente, a la semana ya mi niña había empezado a generar el líquido amniótico. A los 4 días yo regresé al centro médico, me dieron de alta porque no había posibilidades. Tan siquiera las correas podían percibir sus latidos. Cuando yo regresé al hospital estaba viva. Yo le digo al doctor, mi niña está viva, estoy yo, está mi niña y hay agua, le decía yo. Y el líquido amniótico estaba en 4. Y así sucesivamente cada semana se siguió duplicando, literalmente en 8, la tercera semana en 15. Me dice el médico que pudo haber sufrido daño cerebral, que podía quizás no escuchar, no ver, no hablar, no caminar. Mi niña estuvimos llevándola como a 10 citas diferentes para ver si había madurado la retina. Hasta que finalmente me dieron de alta, mi niña madura retina, no había sangrado en el cerebro, nació de 3 libras. 3 libras. Yo le decía a los médicos que lo que sucedía era que mi niña iba a ser chiquita y flaquita como su madre, que aquí no había ningún problema, que todo iba a estar bien. Claro, en tono jocoso porque yo estaba muy consciente de lo que estaba ocurriendo. Mi niña hoy día tiene 9 años, está en su 4º grado, tiene excelentes calificaciones, es atleta. Y cada día que yo veo a mi niña, claro, mis 3 hijos son una bendición, me da la motivación para seguir hacia adelante, promueve cada vez más el que yo comparta con las personas que si tú lo crees y tú lo declaras con tu boca y tus acciones son compatibles con lo que dices que crees, se puede dar la bendición, como bien decía y compartía Eduardo. Tenía que compartir esto porque la realidad es que volvemos a lo mismo. Todo se traduce en el poder de la palabra. Una palabra que tenemos que creer y como a través de esa palabra podemos construir o podemos destruir y nosotros tenemos la decisión y la opción de que vamos entonces, ¿verdad? ¿Qué camino tomar? ¿Qué opciones tomamos? Yo tengo que decir que a base de su testimonio, cualquier palabra que yo pueda decir en este momento se queda pequeña. Y le agradezco mucho nuevamente la confianza suya de compartir eso, que no hay mejor ejemplo para darle a todos nuestros amigos que nos acompañan en la mañana de hoy del poder que tiene la palabra, el poder que tiene la oración, el poder que tiene reconocer que tenemos a un Dios allá que quiere el bien para todos. Pero como dijo la licenciada, ella aceptaba que los resultados no fueran los que ella siempre deseó y anheló, porque entendía que se estaba sometiendo a la voluntad de Dios. Amén. Si eso lo hacemos con todo en la vida, señores, el programa de hoy sería de otro tema, porque diríamos todos estamos viviendo de la misma manera. Pero esa es la verdadera palabra, ese es el verdadero ejemplo y demostrado, probado, para aquellos que no creen de la palabra. Ahí lo tienen, aquellos que lamentablemente todavía no la han encontrado, porque la vas a encontrar. De eso yo no tengo la menor duda. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breve.